Coleção Rizuki é uma exposição privada aberta ao público que oferece um serviço à sociedade procurando alimentar o interesse pela cultura e o valor histórico do Paraguai. O museu está localizado na cidade de Encarnación, Itapúa, Paraguai. Em 1935, a família Rizuki, de nacionalidade russa, emigrou para o Paraguai, estabelecendo-se no sul do país, em Encarnación, onde fincou raízes, formando uma grande família que, com o tempo, os seus descendentes se tornaram principais promotores do crescimento e desenvolvimento cultural. É a diretora do museu, Adriana Rizuki, que conta essa história e nos acompanha nesta visita. Bueno, la colección Rizuki inicia cuando mi papá tenía 12 años, Eduardo Rizuki. Él coleccionaba primeramente estampillas, fue sumándole muchos sobres y estampillas de distintas partes del mundo porque intercambiaba correspondencia con otra gente alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahí inicia la colección, luego se suman después de unos años unas fotografías de la zona baja que eran tomadas por mi tío, el arquitecto Jorge Rizuki, y el grueso de la colección se forma aproximadamente en los últimos 25 años. Hoy en día la colección la conforman aproximadamente 30.000 piezas. 30.000 piezas de historia, arte y cultura del Paraguay. Dentro de esa gran colección hay muchas colecciones que son la Pinacoteca, por ejemplo, que son los cuadros, las pinturas, numismática, filatelia, expresidentes del Paraguay, Ferrocarril Central del Paraguay, objetos de uso cotidiano, Guerra del Chaco, Guerra de la Triple Alianza, documentos, fotografías, cablegramas, libros, etc. Estas son partes de puertas del periodo barroco jesuítico guaraní, puertas jesuitas. ¿Y esos? Estos son todas piezas del barroco jesuítico guaraní también de esa época, a partir de 1600. Estas. Te va a confundir un poco porque estas son las del barroco jesuítico guaraní y acá tenés algunas del barroco y esta también y después ya son esta también y estas hasta acá. Hasta acá son barroco guaraní. Barroco guaraní, sí. Después acá son... Después acá ya empiezan las populares, le digo yo, verá que son más contemporáneas. Están un poco mezcladas en esta parte, pero bien a partir de acá ya son a partir de 1900. Que se usan para resguardar los santos, también se utilizaban, mejor dicho, para las misas ambulatorias, ¿verdad? Que se solían hacer también en el periodo barroco jesuítico guaraní. Sí.
Sí, son específicamente, este debe ser San Luis de Loizaga, si no me equivoco. Este también es un San Juan Evangelista. Este es un San Juan Evangelista. Y estas sí son todas del 1600. Por los jesuitas y los guaraníes, ¿verdad? Que eran sus alumnos. Esse 1600 hasta 1700. Hasta 1700, sí. ¿Sabes? Este es San José. Estos son cruces de distintos periodos, ¿verdad? Hay a partir de 1600 hasta 1900. Estos son parte de retablos y altares de las iglesias jesuitas también. Você quer morar ou investir em Encarnação, no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp